¿Por qué se recomienda ponerle azúcar a la lengua de suegra? Así podría ayudar a la planta. La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas más usadas en interiores, por su resistencia y facilidad de cuidado. En redes sociales y comunidades dedicadas a la jardinería, se ha popularizado un método casero que consiste en agregar azúcar al sustrato o al agua de riego para intentar mejorar el estado de la planta cuando presenta hojas secas, crecimiento lento o señales de debilitamiento. Lea también, ¿cuáles son las 10 razas de perros más tranquilas para tener si vive en apartamento? Aunque este truco no reemplaza los cuidados básicos, algunas personas consideran que podría aportar nutrientes temporales al suelo y favorecer ciertos procesos relacionados con microorganismos presentes en la tierra. ¿Por qué le ponen azúcar a la lengua de suegra? El azúcar contiene compuestos derivados de la glucosa que pueden servir como fuente de energía para microorganismos del sustrato. Algunos aficionados a la jardinería aseguran que al aplicarse en pequeñas cantidades, se podría estimular la actividad microbiana del suelo y contribuir al equilibrio de la planta. El azúcar se ha convertido en uno de los remedios caseros más comentados para el cuidado de la lengua de suegra. En el caso de la lengua de suegra, el método suele utilizarse cuando las hojas presentan coloración amarilla, pérdida de firmeza o crecimiento detenido. Sin embargo, especialistas en jardinería advierten que el exceso de azúcar también puede provocar humedad acumulada y favorecer la aparición de hongos o insectos. Por esa razón, recomiendan que, si se utiliza este remedio casero, sea en cantidades mínimas y sin reemplazar el riego adecuado ni la exposición correcta a la luz. ¿Cómo se aplica azúcar en la lengua de suegra? Quienes usan este método suelen mezclar una cucharadita de azúcar en agua y aplicarla de forma ocasional sobre la tierra, evitando el contacto directo con las hojas. Otra práctica consiste en espolvorear una pequeña cantidad sobre el sustrato y luego humedecer ligeramente. La recomendación más repetida entre jardineros es no hacerlo con frecuencia. La lengua de suegra es una planta que necesita poca agua y puede deteriorarse cuando existe exceso de humedad en las raíces. También se aconseja revisar el drenaje de la maceta antes de aplicar cualquier mezcla casera, ya que el agua retenida puede generar pudrición radicular. ¿Qué beneficios podría tener el azúcar en la planta? Entre los posibles efectos mencionados por quienes aplican este truco está el fortalecimiento temporal del sustrato y una recuperación visual de algunas hojas. No existe evidencia científica concluyente que demuestre que el azúcar sea un fertilizante para la sansevieria. Lea también, Feng Shui, ¿qué colores deben usarse en abril 2026 para atraer la prosperidad? Expertos en plantas ornamentales explican que el verdadero estado saludable de la planta depende de factores como iluminación indirecta, riego moderado, tierra con buen drenaje, control de humedad, limpieza de hojas secas. ¿Cuáles son los cuidados básicos de la lengua de suegra? La lengua de suegra es una planta de interior que puede adaptarse a diferentes espacios. Uno de los errores más comunes es regarla en exceso. Esta especie almacena agua en sus hojas y tolera mejor los ambientes secos que el exceso de humedad. Otro aspecto importante es la ubicación. Aunque soporta espacios con poca luz, se recomienda colocarla en lugares con iluminación indirecta para favorecer su crecimiento. Además, expertos sugieren limpiar las hojas con un paño seco para retirar polvo y permitir una mejor absorción de luz. También es recomendable cambiar el sustrato cuando la planta presenta raíces compactadas o crecimiento limitado. ¿El azúcar puede dañar la lengua de suegra? El uso excesivo de azúcar podría alterar el equilibrio del sustrato y atraer insectos como hormigas o mosquitos. Además, si la mezcla aumenta la humedad, existe riesgo de aparición de hongos en la raíz. Por eso, quienes tienen una lengua de suegra en casa deben evitar aplicar remedios caseros de manera constante y observar cualquier cambio en las hojas después del tratamiento.
Los especialistas recomiendan priorizar fertilizantes diseñados para plantas ornamentales y mantener una rutina de cuidado basada en las necesidades reales de la especie. Lea también cómo ahorrar en limpieza del hogar con ingredientes económicos. Claves del tema: mata lengua de suegra. ¿Qué es y para qué sirve la lengua de suegra? La lengua de suegra o sansevieria es una planta de interior conocida por sus hojas largas y resistentes. Se utiliza principalmente para decorar espacios y porque puede ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores. ¿Qué significa tener una planta lengua de suegra en casa? En varias culturas, la lengua de suegra se relaciona con protección, prosperidad y equilibrio en el hogar. También es una de las plantas más usadas en prácticas de decoración y Feng Shui por su capacidad de adaptarse a diferentes espacios. ¿Dónde se debe tener la lengua de suegra? La lengua de suegra debe ubicarse en lugares con luz indirecta y buena ventilación. Puede permanecer en salas, habitaciones, oficinas o entradas de la casa, evitando el exceso de sol y de humedad.